Sí. La parole est à Monsieur Stier pour 1 minute 30. Señora Presidenta, señora Ministra, la cumbre de junio nos va a brindar una nueva oportunidad para fortalecer los lazos con América Latina, que para Europa debe tener una importancia estratégica. Una de las cuestiones cruciales es el desarrollo sustentable en esta región, en donde la mayoría de los países son países de renta media, pero que con políticas correctas y con el apoyo de la Unión en la implementación de esas políticas podrían finalmente cruzar ese umbral que todavía los separa del mundo desarrollado. Y varias veces en el pasado América Latina pareció estar bien encaminada, acercándose a ese umbral, pero luego las instituciones se desmoronaban y se volvía a foja cero. El desarrollo político e institucional es, por lo tanto, la asignatura pendiente en varios países latinoamericanos. El caudillismo, la tentación de reformar constituciones para permitir reelecciones presidenciales son síntomas de la fragilidad institucional que impide el desarrollo. Sin duda, como se ha dicho, la situación más aguda en este momento es la de Venezuela, pero no es la única. Por eso es importante que la atención de Europa en los programas de cooperación se focalice en el fortalecimiento de las instituciones democráticas en América Latina. Gracias. Merci, Monsieur. La parole est à Madame Krehl pour 1 minute 30. Vielen Dank, Frau Präsidentin, Frau Ministerin. Die Europäische Union ist seit 12 Jahren erfolgreich verbunden mit Chile durch ein Assoziierungsabkommen. Es ist viel erreicht worden. Chile gehört mittlerweile zu den stabilsten Ländern innerhalb der